Dios los bendiga, amados hermanos. Hoy vamos a tener la clase de Doctrina 4 que habla acerca de la caída del hombre especificada en Hebreos 2, 14, 15. Primero tenemos que entender que en el relato bíblico, en Génesis capítulo 3, en donde Adán y Eva desobedecieron a Dios al comer el árbol del conocimiento del bien y del mal, introdujeron el pecado, la culpa y la muerte en el mundo. Este acto rompió la comunión perfecta con Dios, provocando la expulsión total y definitiva del Edén de ambos por la corrupción de la naturaleza humana. Dentro de estos detalles de la caída y las consecuencias que pudieron obtener, encontramos que en Génesis capítulo 3, Adán y Eva fueron tentados por la serpiente, que sabemos que fue Satanás, en donde ellos dudaron de la bondad de Dios y buscaron ser como Él, violando el único mandato divino que sabemos cuál es. A raíz de esto se introdujo el pecado y la muerte. Debemos de entender y saber que el pecado, antes de que ellos cayeran, no existía. Pero a raíz de la desobediencia, dicha caída trajo la muerte física y espiritual junto con un sufrimiento y división de la creación. Las consecuencias fueron inmediatas, porque con ello se rompió la comunión con Dios, provocando así miedo y culpa. ¿Por qué? Porque ellos, siendo inocentes y estando desnudos, no sabían que no portaban ropa. Pero cuando sus ojos fueron abiertos, sintieron miedo y culpa y se escondieron, ocasionando así una desarmonía en las relaciones humanas y con la naturaleza. La depravación total indica que la Biblia tras esa caída, toda la humanidad nace con una naturaleza pecaminosa y la incapacidad de liberarse por sí misma de esos efectos del pecado, obteniéndose, digámoslo así o llamémoslo así, unas consecuencias judiciales en donde Dios pronunció juicio. ¿Cómo? ¿Qué le dijo a Adán? Ahora labrarás la tierra. ¿Cómo? Con trabajo duro para el hombre y la mujer para ir con dolor, provocando así la maldición de la tierra. Pero no todo es malo. Encontramos que dentro hay una esperanza en medio de la caída, porque a pesar de la desobediencia, Dios prometió redención en Génesis 3:15, en la que dice que la simiente de la mujer vencería a la serpiente, apuntando al sacrificio con esto de Jesucristo como el medio para reconciliar a la humanidad y restaurar la creación. Dentro de estas referencias bíblicas podemos encontrar su fundamento en Génesis capítulo 3, que habla acerca de la narrativa de la caída, confrontándolo con Romanos 5:12, que explica cómo entró el pecado en el hombre, y a través de Romanos 5:10, 11, la reconciliación que hubo a través de Jesucristo. Entonces, podemos creer que el ser humano fue creado bueno, recto, pero por decisión propia se apartó del plan original de Dios, lo cual trajo la muerte física y espiritual. La Biblia declara que el hombre fue creado justo y bueno. Dice Génesis 1, 26, 27, y fue creado a imagen de Dios conforme a su semejanza. Dios vio que todo lo que había hecho era bueno en gran manera y lo bendijo. Adán fue una persona moral, inteligente, racional, con capacidad de dominio y con libre albedrío para tomar sus decisiones. Vemos que antes de la caída de Adán, Adán se encontraba en un estado de inocencia. Su espíritu estaba juntamente unido con el Espíritu de Dios,
por lo tanto, ocasionaba esa comunión que era íntima y sin obstáculo. Sin embargo, Dios le dio al hombre la autoridad para gobernar la tierra. Entonces Adán poseía un estado de santidad, de justicia, un estado de perfecta armonía en la naturaleza libre del pecado, del dolor y de la muerte. Por lo que Adán tenía una comunión ininterrumpida con Dios y confiaba en Él. Inicialmente, tenemos que entender que Adán fue un hombre santo que tuvo una relación armoniosa con Dios. Porque Dios le dio a Adán instrucciones claras respecto a la vida que debía de llevar en el Edén. Él debía administrar el huerto y ejercer dominio sobre todos los animales, en la que podía comer de todos los árboles del huerto, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Dios se lo advirtió que el día que comiera de ese árbol ciertamente moriría, pero se refería a una muerte espiritual. Ahora nosotros vemos por qué Satanás no le llegó a Adán, que era quien había recibido prácticamente la instrucción de parte de Dios, sino que vemos en Génesis capítulo 3, del 1 al 7, cómo Satanás seduce a Eva, indicando la separación del Creador y preparando esa necesidad de redención. Nosotros podemos preguntarnos si Dios sabía que Adán iban a caer y permitió que Satanás lo tentara. ¿Para qué puso el árbol del mal y la ciencia? Es que el mismo Dios necesitaba probar su propia creación. Y por eso lo hizo. Dentro de estos puntos clave de la explicación bíblica encontramos la táctica de la tentación que usó Satanás. Vemos que la serpiente, descrita como la más astuta, ataca primero la palabra de Dios, sembrando duda con una pregunta. ¿Qué le dice a Eva? Ajá, con que os has dicho, el objetivo era cuestionar la bondad y la veracidad de Dios. La mentira y la duda, reflejada en el versículo 4 y 5, Satanás contradice directamente a Dios. Dirá, ¿cómo lo contradice? Porque le dice, no moriréis. Y apela al deseo de independencia, sugiriendo que comer del fruto lo haría seres como Dios, conocedores del bien y del mal. Siendo así la tentación expuesta a depender de Dios a no depender de Dios para ser autónomo. Entonces el pecado y la desobediencia señalada en el versículo 6, vemos cómo Eva es seducida por la promesa de sabiduría y la apariencia del fruto y dispone a comer y a compartirlo con Adán. El pecado fue consumado porque prefirieron la voluntad propia sobre el mandato claro de Dios, originando así consecuencias inmediatas reflejadas en el versículo 7, en la que la inocencia y el miedo, sus ojos fueron abiertos y conocieron que estaban desnudos. La vergüenza entre la humanidad intentando cubrirse con hojas de higuera y escondiéndose de la presencia de Dios. Entonces, ¿cómo? Haciéndola dudar de Dios. ¿Y cómo hizo Satanás de introducirle la duda para hacerla dudar de Dios, que Dios es un Dios de amor, que Dios es un Dios de santidad, que Dios es un Dios de su justicia, introdujéndole así la concupiscencia, que significa maldad, por la vía del interés? Eva desobedeció a Dios, comió del fruto del árbol prohibido y luego le dio a Adán, quien comió y desobedeció también a Dios. Así ambos cayeron en el pecado. Tenemos que entender bíblicamente y teológicamente que el pecado ha sido hasta la fecha de hoy un debate teológico
porque habla acerca de cómo conciliar esta doctrina con las visiones científicas de los orígenes humanos, buscando entender el misterio del mal sin depender de una interpretación literal del mito y de Adán y Eva. ¿Por qué? Porque cuando habla aquí de las visiones científicas de los orígenes humanos, sabemos que la ciencia dice que nosotros provenimos del mono. Entonces, bíblicamente y espiritualmente, la Biblia da señales de que en el principio la tierra estaba sola y Dios decidió crear al hombre a su imagen y semejanza. Por lo tanto, describe el estado de privación de santidad y justicia original en que nacen los seres humanos, que a través de la desobediencia de Adán y Eva heredan una culpa personal, vale decir, un estado de naturaleza herida inclinado a esa concupiscencia que nos separa de la gracia divina que a través de Cristo es redimido. Dentro de estos aspectos clave de la teología del pecado original, nos encontramos con la transmisión. Se transmite a todas las descendientes de Adán que es por propagación y no por imitación. Significa que la naturaleza humana se transmite herida debido a la unidad del origen de la raza humana, con consecuencias totalmente corrompidas, porque sufre ignorancia, debilidad, concupiscencia, vale decir inclinación al mal y a la muerte. Dentro de la perspectiva bíblica, el relato de Génesis 3 y el paralelismo del apóstol Pablo, donde Adán representa la caída y el Cristo de restauración, juega el papel de la gracia y el bautismo que borra el pecado original al restaurar la gracia santificante, pero la inclinación al mal pertenece, llamado combate espiritual. Pero existe una alternativa y es la redención, que es considerado a Jesucristo como el segundo Adán, quien libera a la humanidad del estado del pecado y restablece la filiación divina. Habiendo entendido todo esto, podemos entonces definir que el pecado significa errar en el blanco, pues el hombre fue llamado a una vida de santidad y comunión con Dios, pero el pecar no se conforma a las exigencias divinas y se sale de la perfecta voluntad de Dios. La transgresión, que significa violación o ley divina, y en la que se adquirió o se obtuvo una deuda, porque al transgredir la ley divina, el hombre adquirió una deuda inmensa que no podía pagar, y es por ello que Dios, en su inmensa misericordia, le proveyó de un Salvador que pagara la deuda y lo reconciliara con él, tal como se fundamenta en Isaías 53:6 y en Romanos 5:8, que podemos leer textualmente. Romanos 5:8, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces podemos entender que el pecado rompió la comunión que había entre Dios y el hombre, y éste quedó destituido de la gloria de Dios. ¿Cuáles fueron esas consecuencias? Que originó el pecado de Adán: muerte tanto física como espiritual, miedo, dolores y enfermedades, maldición de la tierra, daño a la imagen de Dios en el hombre, transmisión de la inclinación al pecado, conflicto interior, condenación a toda la humanidad. Cuando hablamos de conflicto interior, hablamos de lo que dice Romanos 7:15-24, que dice:
Lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que detesto, eso hago. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Aquí lo podemos ver y confirmar. Con todo esto podemos finalizar, ¿verdad? Que el único medio para poder llegar al reino de Dios es a través de Jesucristo. Su palabra lo dice, que Él es el puente para poder llegar. Juan también lo dice, que la única forma de llegar al Padre es a través de Jesús. Y lo único que tenemos que hacer, la condición sine qua non, es a través de confesar con nuestra lengua que verdaderamente Jesús es nuestro Salvador y arrepentirnos de corazón para poder ser merecedores de ser llamados hijos de Dios, como lo expresa el apóstol Juan. Dios les bendiga y hasta luego.